Pensar, la vez pasada hacemos una pequeña encuesta, cuánto tiempo conocemos a Cristo, pero ahora vamos a hacer de otra manera. Vamos a pensar de la siguiente manera, escucha. Cuando recién conociste a Cristo, por supuesto, bebé espiritual. ¿Estamos? Bebé espiritual. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, los cartílagos espirituales empiezan a formarse. Entonces ya empiezan a funcionar o realizarse o cumplir, como llamemos lo que dice Pablo, nueva criatura somos. No, nueva criatura. Por supuesto, desde el momento que hemos recibido a Cristo. Nacemos espiritualmente. El tiempo que hemos nacido, hemos pasado quizás medio año, 1 año, 2 años. ¿No? ¿Qué hemos sentido la presencia de Dios? Hemos hecho algunas cosas para el Señor. ¿Sí o no? Algunas cosas hemos hecho para el Señor. Pero ahora no hacemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a observar la palabra de Dios en el capítulo 12 de 1 Corintios, cuando habla el Señor de los dones. Esos dones vamos a leer. Les voy a dejar 2 minutos para pensar. ¿Está bien? Nunca lo hemos hecho, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a leer los pasajes que voy a mencionar, 1 Corintios capítulo 12, de versículo tal y tal voy a mencionar. Vamos a leer 2 minutos, vamos a tener pensar cada uno. No consulten con papá, mamá, esposa. No. Cada uno. Cada uno piensa, ¿no? En lo que dice la palabra de Dios. Está hablando de los dones espirituales. ¿Verdad? Capítulo 12 de 1 Corintios habla de los dones espirituales. Ese vamos a observar en 2 minutos cuál era mi don después que haya recibido a Cristo. Ignorar está en nosotros, ¿verdad? Pero sí le hemos hecho algunas cosas que hemos sentido, hemos deseado, ¿no? De hacer la cosa de Dios. Muy bien. Quizás algunos hemos estado involucrados en enseñar, algunos en visitar, algunos quizás aún limpiar la iglesia, todo. Porque dentro del don está también, ¿verdad? Dentro del servicio, dice servir, ¿no? Entonces está. Entonces, ¿qué hemos hecho después de 1 año, 2 años o medio año después de recibir a Cristo para el Señor por la gratitud? Porque cuando recibimos a Cristo estamos dispuestos de hacer todo lo que dice la Biblia. El problema es que no conocemos todo lo que dice la Biblia, porque recién hemos aceptado a Cristo. No, pero conforme que estamos aprendiendo, queremos hacer algo por el Señor. Y lo hemos hecho. No, lo hemos hecho. Entonces, vamos a ver, posiblemente está dentro de los dones que usted la ha hecho para el Señor. Vamos a darle lectura, capítulo 12, versículo 1. Adelante, vamos a darle lectura hasta el versículo 11. ¿Ya? Hasta el versículo 11. 1, empezamos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces quiere decir que hay, ¿verdad? Pablo dice, como ustedes han leído y lo saben, cuando dice un versículo en Pablo en capítulo 6, dice, ¿no? O ignoréis, también, ¿no? O ignoréis que eres templo de Dios viviente, ignoréis, o no sabes, en otra palabra. No te han enseñado, no has aprendido, no has escuchado que eres templo de Dios. Ahí en 6. Y acá está diciendo el Señor, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, muy bien, empezamos con los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio,
pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu. Palabra de sabiduría, ya encontramos ya palabra de sabiduría. A otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. Y a otros profecías. A otros discernimiento del Espíritu. Y otros diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular, como Él quiere. Por así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también así también Cristo. Bien, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta hora, te damos muchas gracias. Primeramente por reunirnos. Segundo, Señor, para alabar tu nombre. Lo hemos hecho con toda voluntad, con la fuerza que nos das, con el entendimiento que nos das, te hemos alabado. Ahora, Señor, ya estamos con tu palabra. Llenos de entendimiento, sabiduría, para comprenderte y aprender lo que tú quieres. Que aprendamos y pongamos en práctica tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, porque el enemigo va a trabajar molestando, susurrando el oído de tus hijos, Padre. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente y nuestro corazón durante el mensaje, porque es tu palabra tuya, y podamos entender, salir contentos, satisfechos de haber escuchado tu palabra, de haber aprendido algo de tu palabra. Y esperamos, Señor, tu dirección y tu bendición en tu palabra, Padre. Amado Dios, gracias por cada uno de nosotros que nos has traído para estar en tu casa. Y ahora, Señor, ya estamos con tu palabra. Bendice tu palabra, bendice nuestra vida, bendice este lugar y algunos hermanos que faltan, tú lo sabes. Te encomendamos en tus manos, rogante y agradeciente en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora, en otros libros también hay dones, ¿no? Tal y tal y tal y tal y tal. Ahora, ¿qué hacías cuando recién estabas creciendo en la vida cristiana? ¿Ya? ¿Qué estabas haciendo? ¿O qué has hecho? ¿O qué sigues haciendo para la obra del Señor o dentro de la obra del Señor? Pregúntate tú mismo y respóndela. ¿Estamos? En 2 minutos. ¿Ya? En 2 minutos. Quizás Dios te dio un don, muy bien empezaste a desarrollar, pero llegó el momento, cansancio, quizás la ancianidad, la viejez, ¿no? Ya te quitó las ganas, el deseo, la voluntad de hacer para el Señor y ya te has sentado. ¿Por qué? A esto vamos a responder también con la palabra del Señor. 2 minutos. Mira tu Biblia, consulta tú, no me miras ya porque te vas a asustar de mi cara. Porque soy fuego. Ahora mires la palabra de Dios, piénsalo bien. No estamos tratando de ofender a nadie por si acaso, ¿eh? No, 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 no. Sino estamos tratando de despertarnos. ¿Qué dice el Señor? Despiértate tú que duermes y levántate. ¿Y qué dice más? Y te alumbrará Cristo. Y no debemos dormir, ¿no? Muy bien. Está pasando 1 minuto. A ver,
Yo creo que algo has hecho para el Señor. Me imagino que algo has hecho. Y posiblemente está dentro de pero ¿por qué lo has dejado? El pastor te dijo, haz esto y tú lo hiciste. O los líderes dijeron, tú debes hacer esto y ese te entró en la idea y hiciste. O el Señor te dio uno de los dones que has hecho y la has dejado. ¿Ya? Falta medio minuto. No les voy a dar nota. No les voy a dar nota. No se preocupen. Solamente piensa y respóndete. Nada más. ¿Ya? Falta 10 minutos. Bien. ¿Encuentras algo? ¿Encuentras? No encuentras en la palabra del Señor. Algo que tú has hecho y lo has dejado. Y dentro de lo que estaba haciendo, ese es el don que está mencionando posiblemente la Biblia. Y si vamos a otra parte de la Biblia, va a detallar también los dones. Tal, el que sirve, el que tal y tal me está mencionando. A ver, ¿algo? Ahora, ¿por qué le dejó? ¿Por qué? ¿Dios no le llamó? ¿Dios no le convenció? ¿Por qué la dejó? ¿Te cansaste, como digo? ¿Mucho trabajo? ¿La viejez? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaste? Dios te había dado y lo dejaste. ¿Pero por qué? ¿No fuiste llamado y puesto en ese lugar que estaba laborando? ¿No fuiste llamado por Dios? ¿Solamente era un simple deseo? ¿Solamente alguien te dijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? A ver, estoy buscando cita para darnos la respuesta, ¿ya? ¿Ya pensaste? Ya. Muy bien. Ahora vamos a abrir la Biblia, el libro de Romanos, capítulo 11. Esa es la respuesta que estamos preguntándonos o hemos dejado de hacer. ¿Qué nos va a decir el Señor? Capítulo 11, versículo 29 del libro de Romanos. 11, 29. Libro de Romanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. No se me ha antojado para esta noche inventar, sacar de periódico alguna nota de otro libro. No, la palabra del Señor está respondiendo. Y es que es irrevocable el llamado del Señor. ¿No? Cuando Dios llama a la persona tiene que estar dispuesto hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque Dios la ha llamado. Similar a la salvación es por eternidad. Cansemos, no cansemos, hagamos algo para el Señor, no hagamos, la salvación es eterna. Que vivamos desobediencia en obediencia, la salvación es eterna. Y el llamado de Dios es irrevocable. Nadie puede eliminarlo. Como Pablo dice, nadie puede ignorarlo. Porque Dios ha llamado para el servicio a hombres y mujeres. Y habla todavía, la primera parte habla de los dones. Porque dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces tú lo que estabas haciendo es irrevocable. No se cansa. Tiene que seguir. ¿Por qué? Porque el Señor dice eso.
El Señor dice. Por eso cuando uno es llamado por el Señor, tiene que seguir, no importa de mi costado si lo hace, no lo hace, no me importa eso. Pero la cosa que yo tengo que hacer para mi Señor. ¿Por qué? Porque a mí me llamó el Señor un día y me salvó de todos mis pecados, a mí, como a cada uno de nosotros. Como a cada uno de nosotros. Entonces, si yo encuentro mi vida, algo que estoy deseando hacerlo, o he hecho y le he dejado, ¿está dentro del grupo de los dones lo que he hecho o no está? Y si está ahí, ¿por qué le he dejado mis dones? ¿Por qué le he menospreciado el don que me dio Dios? Y la palabra del Señor dice, es irrevocable dones y el llamamiento de Dios. Y algunos que están en el servicio, este tiene que escucharlo. El llamamiento de Dios es irrevocable, no nadie revoca. Ahí no hay cansancio, que mi barriga me duele, que mi mamá me dijo, que mi papá dijo, no, es irrevocable. ¿Por qué? Porque Dios la llama. No le llama el pastor, no le llama el líder, sino Dios la ha llamado. No importa que me digan feo, sambo, negro, choto, no importa que me digan, Dios me ha llamado. ¿Verdad? No importa que me diga la gente. Que es chueco, que es ciego, que no importa. Me gozo porque el Señor me creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Él quiso así. No yo, sino Él. ¿Verdad? Entonces el llamado de Dios, como no sé, alguien que estuvo conversando en mi casa, creo. Bueno, mire, el llamado de Dios, aunque estés tripas afuera, tiene que seguir sirviendo al Señor. Porque es llamado. No, que me duele, me retuerce la barriga, que no. No, llamado del Señor. El Señor no te va a engañar para llamarte. El Señor no tiene caramelos en su bolsillo para darnos a endulzarnos o chocolate para endulzarnos y llamarnos. Y termina el chocolate muy bien. La boca se pone desabrido y ya no hay ganas porque no sentimos la dulzura, ¿verdad? No es así. El llamado de Dios es irrevocable, hermanos. No dice muy bien en el pasado yo he servido, no. ¿Y el presente qué es? ¿No estás con vida? El presente no estamos con vida. Estamos con vida por la gracia de Dios. Entonces tenemos que seguir sirviendo al Señor. ¿Verdad? Ahora, estemos imposibilitados por la salud física, gracias al Señor, porque Él quiso así. ¿Qué podemos decir? Gracias al Señor. No podemos, muy bien, posiblemente es la manera de pararnos para no seguir desarrollando nuestros dones. Si es así, gracias a Dios, pero todavía no dice eso. Cuando te invalidas te voy a dejar o te voy a quitar dones, te voy a quitar mi llamado, no dice el Señor. ¿Verdad? No dice el Señor. Hablemos un poquito de Pablo. Pablo dice, tuvo encuentro que todos conocen, capítulo 9 de Hechos, habla de la conversión de Pablo. ¿Dónde está caminando Pablo? ¿Está viniendo de la Sierra a Lima a trabajar o de Lima está yendo a Estados Unidos a buscar trabajo? ¿Dónde está Pablo? ¿A qué estaba viajando a Damasco? ¿Ah? Saturado de maldad, lleno de odio a las personas que profesaban el nombre de Cristo Jesús. Y en otras palabras, a los cristianos. Ahí el Señor le hizo un paro. Puso un semáforo, el Señor. Pablo está caminando con su gente. Sería 4, 5, 10, no sé, pero la cosa tiene su gente. Gente llena de maldad, como hoy en día tenemos en la política, ¿verdad? Todos son podridos, ¿verdad? Todo. No podemos decir que esta es buena gente, no. Porque decimos, somos creyentes. Nos dejamos llevar de Juan y Pedro. Nosotros decimos lo que hemos visto y oído. ¿Están fuera de vida? No. Porque así es esa sociedad, así es la política. Pero ahora, el Señor Jesucristo llama, hace un alto, semáforo se prende y Pablo no puede pasar y aparece una luz resplandeciente y cegó los ojos de Pablo. Saulo, ¿no? Antes Saulo. ¿Y qué más es Saulo? Estaba cabalgando su mulo, caballo, burrito o camello. Nunca hay tierra.
Ahí empieza a hablar el Señor y Pablo empieza a responder y preguntar también. Porque su pregunta es, ¿qué quieres que haga, Señor? Dijo, no es una pregunta, ¿verdad? Y el Señor dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo está persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor dice, basta, estos hombres son cristianos porque yo les he salvado. Ahora, choca conmigo. Acá está. Y cuando quería abrir sus ojos, y era ciego. Un hombre lleno de intelectualidad secular. Un hombre lleno de billetera en su bolsillo, de plata. Un hombre que descendía de una familia poderosa económicamente y muy reconocido en diferentes países su ciudadanía. Si venía a Perú, compraba una semana, 2 semanas su permanencia aquí, su residencia, y era peruano. Y así habían dado la familia, los padres de Saulo. Entonces ahora ahí, mira, se convierte ya, se bautiza ya, listo, ya va a correr. Ahora corremos. Muy bien, empieza a predicar, ¿no? Muy bien. Ahora el sufrimiento. Un hombre que es profesional, escucha esto, es un hombre profesional de una familia adinerada, de una familia muy reconocida, preparada en los pies de Gamaliel en la primera universidad de Jerusalén. ¿Ah? Ese hombre ahora va a empezar a sufrir por causa del Evangelio. ¿Qué necesidad tenía Pablo para sufrir? ¿Qué necesidad? Su familia tiene plata, tiene casa, tiene ciudadanías en diferentes lugares. ¿Qué necesidad tenía? Un hombre que se relacionaba con otras autoridades porque era preparado. ¿Qué necesidad tenía para sufrirlo? ¿Qué necesidad tenía para poder estar viviendo de ofrendas, teniendo una familia de llegada y teniendo su profesión? ¿Qué necesidad tenía? Epafrodito recogiendo ofrendas, llevando para él, imagínate. Pero esa fe que tenía, muy bien, mi Dios suplirá todo lo que falta. ¿Por qué? Porque lo que llevó ofrenda Epafrodito no era suficiente para su gasto. Nosotros podemos decir, pero ¿cuántos hijos tenía para que recibe 2,000, 3,000? ¿Cuántos hijos tenía? No, era solo, entonces puede vivir con 500 soles. La gente daba esa ofrenda. Las iglesias. ¿Cómo se vive? Él también tenía que pagar luz, agua. Tenía que comer todos los días. Y esos 500 que había recogido Epafrodito no le alcanzaba. Entonces dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Qué fue del hombre? No dice, muy bien, voy a visitar a mis padres para que me deben ayudar, apoyar, etc. No. Llamado por el Señor. La azotan, la apedrean, casi le matan. Después de 2, 3 días sigue predicando. Qué sinvergüenza, Pablo. ¿Verdad? Demasiado sinvergüenza. Demasiado duro. ¿No? Ni muere apedreado. Ya los enemigos le arrastraron junto al camino, al borde del camino, le dejaron ahí abandonado porque estaba semi muerto. Pero después resucitó. Y sigue predicando. Qué hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque era el llamado de Dios. Era el llamado de Dios. ¿No? Si no hubiera sido llamado, ay, me dijeron esto, me voy por acá. No, llamado de Dios aguanta todo. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha llamado y la persona está glorificando a Dios en el servicio que le presta. ¿Le parece al Señor? No dice, ya me cansé por el trabajo, por el Señor. No, llamado del Señor. Llamado del Señor nunca condiciona a Dios, sino espera que Dios le condicione a uno. ¿Sí o no? Es lo que tiene que esperar. Dios tiene que condicionarse a la persona, no la persona a Dios. Muy bien, yo voy a servir tal día, tal fecha, tal hora, pero más no puedo. No eres llamado, hijito. Hijita, no eres llamado por Dios.
No eres llamado. ¿Por qué? Porque te digo, el tiempo no es tuyo, el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Acabamos de leer el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Hasta dice hay tiempo para abrazar, ¿no? Entonces si tienes pareja, abrázalo, tienes tiempo. Pero si estás ganado de tiempo, ni a la pareja ni abraces. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, pues. ¿No? Entonces, hermanos, le llamaron y yo me pongo a pensar, si dice la Biblia, ¿de dónde hemos sacado cansancio? ¿De dónde hemos sacado la ancianidad? ¿De dónde hemos sacado que por el trabajo no puedo, por el estudio que no puedo, cuando mi papá no quiere, mamá no quiere, no tengo que... ¿De dónde hemos sacado esto para servir al Señor? ¿De dónde? ¿Qué parte de la palabra de Dios nos secunda? Obedecer a los padres, habla la Biblia, no hay duda de eso. Y siempre acá digo, obedece a tus padres. Tiene que obedecer. Pero si mi papá no va a ser loco, ¿no? De llamarme atención, de molestarme cuando todo como hijo o hija hago las cosas que me corresponden en la casa. Mi papá no va a ser loco de llamarme atención. Al contrario, me va a apoyar, ¿o no? ¿Por qué? Porque está cumpliendo su responsabilidad que tiene. Pero ¿qué padre me va a apoyar si me levanto tarde, no hago las cosas, solamente quiero correr a la iglesia? No, ese no es llamado de Dios. Por si acaso Dios llama a los saturados de trabajo. Miremos y estudiemos de una manera particular la vida de los apóstoles. Todos eran chambeadores. Toditos. Por ejemplo, los pescadores a lo menos día y noche tenían que trabajar. A veces decían, pero ¿por qué el Señor llamó? No, por el hecho que llamó a esos tipos de personas porque ellos eran responsables. Ellos soportaban frío, ellos soportaban hambre, ellos soportaban calor, ellos soportaban la sed, todos soportaban en el mar pescando. Entonces Cristo dijo muy bien, estos hombres van a responder en mi obra. A estos hombres voy a convertir pescadores de hombres. Le convirtió. Le convirtió. Y el Señor caminó con ellos. No dice ninguna palabra, ninguna parte de la palabra del Señor que el Señor, una noche todos, no había nada, no comían. No habla la Biblia. Habrá sido necesario comer o no habrá sido necesario comer, pero no habrá sido. Pero más da a entender que no les faltaba para comer. ¿Ustedes saben cuando el Señor hizo pesca milagrosa? No, pesca milagrosa, muy bien, sacaron peces, ya no pueden levantar su red al barco, entonces tienen arrastrando bien a la calle. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Rascando su barriga en su casa. ¿No? ¿Por qué? Porque ya les había bendecido, ya tienen cantidad de pescados, muy bien, ahora pueden ya disponer ellos, ¿no? Y ellos saben el mercado de pescado, pueden hacer las cosas, entonces me voy a otro sitio a predicar o a descansar. ¿Jesús hizo eso? No. ¿Qué hizo Jesús? A ver, hermanos, colaboren conmigo. No me voy a caer, ¿ya? Eso va a ser parte del chiste, ¿ya? Bien, ¿qué hizo Jesús? Ya le causó o bendijo o hizo milagro de que estos hombres durante la noche no han trabajado, ahora tienen pescado, solamente obedeciendo la palabra de Jesús. Echan su red al lado derecho y han sacado cantidad de peces. Ahora Jesús, ¿dónde está con ellos? ¿Con ellos está? ¿Dónde se fue? ¿Se quedó en el mar caminando sobre las aguas? ¿Se fue a su casa? ¿Se fue en los labores que le correspondía predicar y pregar por ciudades y aldeas? ¿Qué hizo el Señor? Hermano juez y juez. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Después ya le bendijo, ya le dio. Mira, delante de ellos viene, o se va, diremos viene, el mar sale a la orilla, compra una brasera, limpia los peces, compra su pan y le hace esperar a los apóstoles. Listo. En cuanto que salían a la playa, ellos tienen la comida. Jesús estaba ahí, no, ha desaparecido, pero ya está preparada la comida.
Y ninguno se atrevía a preguntarse, ¿quién nos ha preparado? ¿Quién nos ha traído? No, cállate. ¿Eh? No se quedó. La proveyeron, suficiente cantidad de peces. Posiblemente Pedro fue uno de ellos, sacar al mercado cantidad de peces para vender, porque dijo, yo voy a pescar, y se fue. Y no logró nada, pero ahora el Señor le provee. ¿Y por qué lo provee a Pedro? Era llamado por él. Pedro no negó, pero dejó al Señor. No lo dejó, porque era llamado. Llamado por el Señor. Niega. ¿Tú permanecerías en el lado de una persona que te ha negado? Te ha negado. ¿Los soportarías de tu lado? ¿Le buscarías? Te ha negado. Si me recuerdas, te ha negado. Yo creo que no. Me ha negado. Me retiro, no digo nada. Ya, se acabó. ¿No? O lo dejo. Pero Cristo no. Por esa razón, hermano, su llamamiento es, y los dones, y el llamamiento de Dios es irrevocable. Nadie puede renunciar ya por eso. No, llamado al Señor va a seguir. Si no va a seguir esta iglesia, se va a otra iglesia, va a seguir sirviendo al Señor. Porque tiene compromiso con Dios y es llamado por el Señor. Pero si no es llamado por el Señor, no lo va a hacer. Puede permanecer acá, allá, cualquier sitio donde se encuentra la iglesia y donde está congregación, pero no va a hacerlo. Porque no es llamado. Solamente va a comentar en tal iglesia, así esto, tal iglesia, pero actual donde está, no hace nada. ¿Le llama yo al Señor? No. Entonces, algunos que son maestros de cuerpo vocal, están en el grupo, comprométense con el Señor. No se comprometen con la iglesia, que estamos en la iglesia, todos somos pecadores. Todos en una u otra manera pecamos delante de Dios. No te comprometes con ellos. Ni tengas temor de ellos, lo que tenga temor es de arriba. Tenga temor de arriba, no de acá. Acá te pueden mostrar cara larga, todo te pueden mostrar, pero no pasa más nada. Nada pueden hacer, te pueden mandar, y no te pueden mandar. La única potestad tiene es Cristo. No hay nadie. Y Cristo te ha llamado. Entonces tiene que, no te olvides, quizás has conocido ese pasaje, no has conocido, lo has ignorado, no has tomado importancia, pero mira lo que dice. Los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿No? Nadie puede decir, no, por esto, no, Señor. Una persona puede cerrar la puerta, pero yo soy llamado por el Señor. Voy a seguir sirviendo al Señor. Voy a seguir sirviendo al Señor. A menos que me he vuelto ciego, cojo, ya no puedo. Voy a servir, ¿cómo voy a servir? Pero voy a servir. ¿Y cómo voy a servir? Soy ciego, soy cojo, pero me voy a dedicar orando al Señor por lo que están sirviendo al Señor. Ese va a ser mi trabajo. No voy a caminar porque soy ciego. No voy a caminar porque soy cojo. Pero voy a dedicarme a orar por los hermanos y hermanas que están abocados en la obra del Señor. Ese va a ser mi trabajo. Y para eso el Señor me ha convertido en ciego y me ha quitado los pies o las piernas. Mochito, en vez de servir pollo a la brasa, voy a servir orando al Señor. ¿Por qué? Llamado del Señor. Llamado del Señor. No. Entonces pensemos, los dones, muy bien. Este no va a ser uno de los dones, tienes ahí. Tienes ahí uno de los dones. Y de repente estabas laborando. Te lo dejaste. Ahora, ¿qué vas a hacer? Arréglate cuenta con Dios. No conmigo. Si no, arréglate cuenta con Dios. Y Dios que te empiece a usar y te empieza a trabajar por sí. Gracias a Dios por su gracia y su misericordia nos tiene con vida. Es lo más especial que puede ser nuestra vida, hermanos. Si nuestra vida está dañada, nuestra salud está dañada,
en vano vamos a tener proyectos de 1000 maravillas, no va a ser, está dañado eso. No podemos. Pero mientras que estamos bien, gracias a Dios, hay que cumplir con el llamado del Señor. Y no estamos hablando de la santidad de la perfección, sino estamos hablando del servicio, ¿verdad? No estamos hablando de que este hombre es impecable, esta mujer es impecable. No estamos hablando de esto, sino estamos hablando del llamado del Señor y el don que nos dio. Le hemos dejado. Ahí es lo que estamos viendo. Por eso Pablo, en tiempo de Pablo, habían ese tipo de personas también, no es hoy en día. Muchos habían ahí en ese tiempo. ¿No? Muchos habían. Por ejemplo, en la escuela dominical que estaban diciendo, Corintios, los corintianos eran bravos. En Corintios dominaban idiomas, cientos de idiomas dominaban en Corintio y de diferentes partes vivían entre Corintio. Corintio era un centro de corrupción. Pero gracias a Dios recibieron la palabra de Dios. Y Dios fundó a través de Pablo una iglesia. Estaban inquietos. Imagínate, un joven vivía con su, ¿con qué? Con su madrastra. ¿No era una corrupción? Solamente eso estamos mencionando. Y la iglesia, mira, como la gente recién ha creído, están nuevos, no tienen suficiente madurez. De ese joven que convivía, caminaba con su madre, sabían. Algunos sabían. Pero no le decían nada. No lo decían nada. Pero también había dentro del grupo, habían personas que amaban la obra de Dios. Y le escriben una carta a Pablo. Pablo está pasando esto y esto y esto y esto, los detalles. Pablo lee. Pablo no estaba en Corinto para disciplinar a este joven. Pablo se encuentra en otro sitio. Y ahí manda una carta de disciplina para que le entreguen a Satanás. Y todavía dice en el futuro para que su espíritu sea salvo. ¿Verdad? Entonces lo manda. Entonces no era tan bonito, por supuesto, el lugar, la ciudad de Corintio, y no solamente Corintio, muchos lugares. Y fue eso lleno de idolatría, de todavía. Imagínense a esas personas cambiarlo. Pero Dios le cambió. Pablo no cambió. Pablo seguía solamente enseñando, Dios lo que cambió su corazón de ellos. Hermanos, Dios tiene que cambiar las cosas. Dios tiene que hacer recordar. Por eso esta noche nos está haciendo recordar a través de su palabra. Oye, dice, no tenía sacado cansancio para que no. Tú has sido llamado para esto. Para este te di este don. ¿Sí? ¿Qué se hace? Entonces tenemos que siempre volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios y responderle cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Hermano, para llamar a Dios no es calor, no hay frío, no hay oscuridad, no hay... No. Para llamar al Señor. ¿Por qué? Porque está convencido, primeramente está andando entre dos. Cristo y uno mismo. Dios va a proteger. Ahora, si algo nos va a pasar, el plan de Dios. Si algo nos va a pasar cuando estamos caminando a la iglesia, es plan de Dios. Hasta ahí nomás dijo el Señor. ¿No? Y posiblemente algo va a pasar porque algo está caminando mal. O quiere enseñarnos, confiar más, creer en más tener temor, más temor al Señor. ¿Por qué razón nos está enseñando esto? Ya ves, no le entendemos. Tomamos por mal. Pero Dios sabe lo que hacemos. Entonces, ahora, meditemos. ¿Qué fue tu don? ¿Y por qué lo dejado? ¿Por qué? Tiene que ejercerlo. ¿Qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno, todo es bueno. No dice eso, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para Dios es pecado. Para nosotros no es cosa así. Nosotros podemos entender por esta razón, sí, somos seres humanos y entendemos.
Y a veces nos ponemos también en la situación de uno, tratamos de entenderlo, sí, pero Dios no es así. Dios dice una cosa y con esa cosa se queda, no cambia. Por eso dice, Dios no cambia, no cambia. ¿Ya? Su palabra ha existido desde el principio que Dios ordenó a los hombres a escribir, desde esa fecha hasta ahora sigue siempre vigilado por el Señor, ¿no? Y dirigido por el Señor para los predicadores para que no se salgan o para que no lo guarden, sino enseñar todo. Si la gente le gusta o no le gusta, tiene que seguir enseñando la palabra del Señor. Y tiene que seguir aprendiendo uno mismo. Este no me gusta, no, tengo que seguir aprendiendo. Porque si no aprendo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Voy a creer en la palabra de Dios. ¿Y para qué creer si no voy a aprender? ¿No? Entonces tenemos que estar aprendiendo. Y yo creo que la capacidad nos ha dado Dios a cada uno de nosotros. No seremos científicos, pero tenemos capacidad suficiente para poder entender la palabra de Dios. Gracias, Dios le usó a esos hombres y mujeres para traducir la palabra de Dios en nuestro entendimiento, para nuestro entendimiento y en nuestra lengua que tenemos. ¿Podemos entender? ¿Verdad? Entonces, por esto, hermanos, por eso mira lo que dice el Señor en capítulo 11 de 29 que estamos viendo, libro de Romanos. ¿No? Libro de Romanos. Y podemos ver, ¿no? Dice el siguiente versículo, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, mira, ve, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Cómo hemos alcanzado a Dios? Por la desobediencia de Israel. Si Israel hubiera recibido a Jesús como tenía que ser recibido, los gentiles estaríamos en el mundo perdido. Quizás ni existiríamos, no sabemos el plan de Dios. Pero por la gracia de Dios que Israel rechazó la presencia de Cristo, ¿no? Hasta su muerte. Pero gracias a Dios, Dios con todo su poder rompió esa barrera para que el Evangelio llegara a los gentiles. Y dentro de ello nosotros encontramos en este tiempo que somos hijos de Dios y hemos conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que sea así. No hemos llegado porque tanto Dios o nosotros hemos querido. Hemos llegado a ser salvos por la gracia y el amor que Dios tiene por nosotros. Porque nosotros no merecíamos, porque Dios sabemos a través de la palabra de Dios, dos lugares ha destinado para los seres humanos. La gloria y el infierno. Y listo. Pero el gloria de infierno no era directamente para los hombres. Solamente era para Satanás. Ya para el engañador. Nada más. Para él era. Pero por el hecho que no creen en Cristo y siguen en el mando del enemigo, dice, muy bien, tienen que ir al infierno. Si no tiene a Cristo, tiene que ir al infierno. ¿Cómo yo voy a rescatar si Cristo no rescata? ¿Y cómo Cristo va a rescatar si nosotros no anunciamos el Evangelio? ¿Verdad? ¿Cómo va a rescatar Cristo si no anunciamos la condición del ser humano? ¿Cómo va a creer la gente si no vamos a predicar la palabra del Señor? ¿Cómo van a oír si no vamos a predicar? Tenemos que salir. Quizás en primeros años fuiste visitador, pero ahora la dejáis de dónde visita, ¿verdad? Esa también es don, pero la dejáis. ¿Pero por qué? Esa sencilla de ruedas, así para no poder caminar. Sí, se puede caminar. Descansan, por lo menos podemos caminar de ahí. Hay que hacerlo. Hay que recobrarlo. Todavía hay posibilidad. Y para el Señor nunca es tarde. Pero ahora tenemos que empezar a hacerla. No tenemos que esperar que el Señor Jesucristo con su venida nos sorprenda y no hagamos nada y después nos pidas rendir cuenta. ¿Qué vamos a decir al Señor? Este va a llegar, queremos o no queremos, va a llegar el día que tenemos que rendir cuenta a Dios. Hoy está lejos, para mañana tenemos una cosa a hacer, pasado mañana, hasta todo el año, para el próximo tenemos planes. Pero estamos preocupados que Cristo mañana puede aparecer o más tarde.
Y luego vamos a rendir cuenta. ¿Eso estamos preocupados? No, eso no nos preocupa. Basta que leemos la Biblia, oramos la palabra de Dios, vamos a la iglesia, con eso conformamos, pero no nos está preocupando cuándo viene Cristo. Su palabra lo dice, puede venir en la noche, puede venir de madrugada, puede venir de día, no sabemos. Pero tenemos que estar preparados para el encuentro con Él. Y más que nada, hermanos, delante de millones de personas vamos a rendir cuenta que hemos hecho bien o mal mientras que estamos acá en la tierra. Eso era muy triste, imagínate. Acá no podemos tomar un examen, ¿no? A uno que es avergonzado, no va a poder hablar, o que es avergonzado va a empezar a llorar, no sé qué cosa va a suceder, o de repente mal nos va a contestar, pero Dios nos va a hacer preguntas y tenemos que rendir cuenta. Tenemos que rendir cuenta y ese día va a llegar. No va a llegar. Hoy día podemos decir, no, todavía no, falta, no sabemos. La hora, el día, solamente el Padre sabe. Nadie más. Entonces, hermanos, retomemos los dones que hemos tenido, o el don que hemos tenido, hay que retomarlo. Hay que pedir perdón al Señor y decir, Señor, perdóname porque descuidé por esto y por esto, pero nunca pude entender que es irrevocable los dones, el llamado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Perdóname, Señor. Y como nuestro Dios es amplio en perdonar, va a perdonarnos. No va a decir, no, yo te di la oportunidad. No, para Dios no es ahí. Yo te puedo decir así, pero Dios no. Dios no perdona cuando le buscamos y cuando reconocemos. Dios perdona. ¿Verdad? Entonces esperamos, hermanos, que reflexionemos con la palabra de Dios. No por lo que yo estoy diciendo. El pastor me dijo así, así, no. Sino, siempre recuerda, Dios te puso un don en ti. Mandó a escribir un don, uno de los dones para ti. ¿Verdad? Uno de los dones. Pero lo dejaste. Dios te llamó para el servicio. Lo dejaste. ¿Y qué dice la Biblia? Irrevocables son los dones y el llamado de Dios. No hay renuncia. No hay. Entonces esperamos que el Espíritu Santo nos hable, que nos dé sentir. Si el Señor no mueve el corazón de uno, no vamos a hacerlo. Pero el Señor está moviendo nuestro corazón, haciendo vernos la verdad a través de su palabra. Hay que responderla también. Porque puede llegar el día que no vamos a sentir la presencia de Dios. Y vamos a querer buscar. Y va a ser muy tarde. Dios, es amor. Es hermoso el Señor. Su misericordia es infinita, su gracia es infinita. Él es perdonador todo. Pero cuando dice, muy bien, ahí no. Por eso hay un pasaje que dice, ¿no? Cuando yo te llamé, no me hiciste caso. Yo me reiré en el postrero de ti, dice el Señor. Yo me voy a reír de ti. Ahí está, imagínate, va a reírse el Señor. No pensamos eso, ¿verdad? Pero se va a reír. ¿Por qué? Porque cuando nos está hablando, no estamos tomando en serio. Estamos tomando. Dice, yo voy a reír. En tus calamidades, cuando te voy, me voy a reír. Porque cuando te llamé, no me respondiste. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esperamos una vez más que demos siempre con la palabra del Señor. Si ni tenemos duda, hay que elaborar nuestra pregunta y hacer preguntas y llegar a la palabra de Dios y respondernos con la palabra de Dios y decir, ¿verdad? Y mejorar nuestra relación con el Señor bajo nuestra obediencia. ¿Verdad? Bajo nuestra obediencia. Vamos a poner de pie, vamos a orar, hermanos.